El uso de la voz el senador Pablo Gómez, que lo reservó, en cuanto nos brinde un momento de su atención. En cuanto deje de atender al Chino Espinosa. Tiene usted el uso de la voz, señor. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se solicita al Ejecutivo que haga una tecnología y tome acuerdos administrativos y reglamentarios a efecto de que el país pueda evaluar el saldo terrible, sangriento, de la crisis de violencia que el mismo país vive. Esto tiene que ver con un acuerdo que han tomado los líderes parlamentarios, aunque creo que no todos, pero sí por lo menos la mayoría, con una asociación de deudos de las víctimas directas de esta crisis de violencia, con el propósito de elaborar un instrumento legislativo que obliga al Estado al resarcimiento de los daños resarcibles. Porque en efecto el Estado tiene la obligación de otorgar las garantías necesarias para la vida y la integridad física de los habitantes del país, sean ciudadanos o no lo sean, sean mayores de edad o no, sean nacionales o sean extranjeros. Entonces una cosa está llevando a otra. Y yo me pregunto, ¿dónde está el lugar para introducir un instrumento legislativo que aborde el tema del uso legítimo de la fuerza? ¿Tiene que ser una ley separada de la Ley de Seguridad Nacional? Podría ser, como se nos ha respondido hasta ahora, pero no se aprueban nuestras iniciativas en el Senado. O puede ser esa misma ley que está siendo analizada en la Cámara y que dicen los coordinadores parlamentarios están dispuestos a volverla a discutir también con los senadores en una especie de conferencia. Quizá ese sea el lugar si el otro instrumento no aparece, el de una ley separada. Miren ustedes, México participó en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Ahí se expidió un instrumento sobre el uso legítimo de la fuerza. Este instrumento considera que cualquier agente de gobierno que haga las veces de autoridad encargada de hacer cumplir la ley está sometido a estas disposiciones. O sea, aunque sean militares, aunque su trabajo sea el de la milicia, de todas maneras, en la medida en que actúan como policías, están obligados a observar las disposiciones que regulan el uso legítimo de la fuerza. Y vean ustedes lo más interesante. Mientras el Congreso no expide una ley en función de compromisos no ratificados por el Senado, pero bueno, compromisos del gobierno de México, el almirante Zainén Mendoza tomó esa resolución del Congreso al que me he referido, celebrado en La Habana, un Congreso de Naciones Unidas,
y expidió una directiva, la 003/09. Y esta directiva sobre el uso legítimo de la fuerza recoge las resoluciones de Naciones Unidas sobre ese mismo tema. Veo que de repente la Armada no cumple muy bien la directiva, porque es sabido que también disparan en uno que otro retén a personas que no están armadas ni hacen disparos a su vez contra las tropas. Fíjese lo que dice esta directiva de Sainés, del almirante Sainés. Solo se emplearán armas letales contra las personas en defensa propia o de otras personas, o caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia violenta armada a la autoridad, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Esto está tomado casi textualmente de la resolución del Congreso de La Habana de 1990. No se autoriza el uso de armas letales en contra de vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo, como el puesto de control, acceso a instalaciones navales estratégicas u otras, inspecciones en la mar, recintos fiscales, recintos fiscalizados o portuarios, aeronaves, entre otros, a pesar de que existan sospechas fundadas, debiéndose concretar el personal naval a realizar la persecución física. ¿Cómo lo oyen? ¿Mal? Esto está vigente solo para la Armada, no para el Ejército y tampoco para la Policía Federal. Y menciono estos porque son los que disparan. Los policías municipales a veces disparan, pero no tienen capacidad de fuego, casi no tienen retenes. Bueno, ¿qué pasa cuando hacen uso legítimo de la fuerza? ¿Qué pasa cuando disparan? Bueno, tiene que llevarse un registro de los eventos, grabaciones de comunicaciones, tomar video, fotografías, preservar las evidencias a fin de estar en condiciones de reconstruir el escenario y justificar el empleo del uso legítimo de la fuerza para analizar la operación y deslindar responsabilidades. ¿Cómo se oye esto? Me pregunto yo, al pedirle la comisión dictaminadora consulta a la comisión permanente, si le pide a un señor que justifica todas las agresiones contra los civiles, siempre, que habla de daños colaterales, le da vueltas y vueltas, Poiré creo se llama, ¿no? Poiré. El vocero de guerra de Los Pinos le pide que haga una normativa para evaluar los daños. Y yo agrego, y nosotros, señores, no vamos a hacer una normativa para tratar de impedir los daños, o nos vamos a limitar a pedirle al Ejecutivo que haga el inventario de los daños. ¿Dónde está la ley para tratar de evitar los daños? ¿Dónde? Han pasado ya muchos años de la disqueguerra
Y el Congreso se ha negado sistemática, permanente y contundentemente, a pesar de las iniciativas presentadas por el PRD, a expedir la ley sobre el uso legítimo de la fuerza. En la Ciudad de México hay una ley de uso legítimo de la fuerza y 2 o 3 estados tienen eso, muy pocos. Pero la Federación es la que anda en la guerra y no tiene ley. La Armada tiene una directiva. Y yo me pregunto, ¿por qué la Armada, teniendo el mismo jefe, tiene una directiva y el Ejército no tiene? Y es el mismo el jefe de la Policía Federal y tampoco tiene. ¿Por qué no tienen? Bueno, ¿y por qué no se respetan bien? Y la otra cosa sería el problema de los tribunales civiles. No puede ser que el conocimiento de los hechos, ¿no?, lo tomen peritos que no son peritos, que son jefes militares. Pues tiene que hacerse todo lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Cuando ya se entera un procurador de un estado o la PGR, pues ya no hay nada ahí en el lugar donde cayeron. Y lo único que tienen son muertos y heridos. Tenemos un reporte de la Secretaría de la Defensa pedido por el Senado y recibido por el Senado, en el cual dispararon contra una familia. Señor presidente, el muchacho más joven murió desangrado en la carretera, porque no hubo un solo vehículo del convoy de soldados y policías que lo subiera y lo llevara a un hospital. No hubo la menor atención, la que se le presta a un soldado herido en un combate. No, él era un civil tirado en una carretera cualquiera, que por cierto va de Nuevo Laredo a Monterrey y viceversa. Y murió ahí, tenemos el reporte oficial del secretario de la Defensa. ¿Tu padre había muerto? Ya, en ese momento. ¿Cuál fue el delito? Rebasar a un convoy militar en una carretera de 4 carriles. Pongan un letrero que diga prohibido rebasar. Algo. Declaración del Ejército: en un convoy no hicieron alto y les dispararon. Hubo un error, pedimos disculpas. Ni era un retén. Dijeron que era un retén. Era la carretera. Le dispararon a un sospechoso. Hecho concreto: rebasar un convoy. Puedo hablar de muchos casos, ¿no? No estamos en contra de que los militares defiendan su vida y mucho menos que defiendan la vida de civiles, ¿no? No estamos en contra de una gran convención sobre esto. Estamos en contra del abuso en el uso de las armas. Están los muchachos de Monterrey, del TEC, muchos otros. Todo empezó una vez en Sinaloa, donde mataron a la familia entera. No pasó nada. ¿Cuándo el Congreso va a expedir la ley sobre el uso legítimo de la fuerza? ¿Cuándo? Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senador Pablo Gómez.